En cuestión de horas, los moscones agotaron la primera tirada de estos carteles creados por iniciativa de la Hermandad de Santiago y Santana. Su objetivo, engalanar la fiesta de la segunda flor y recaudar fondos contra una enfermedad que ha causado mucho dolor en el concejo. Se van a comprar las mascarillas, las N95, FFP2, que son las que escasean más en la residencia, porque ya que solo tienen las quirúrgicas. Y entonces, pues ya con la primera tira de carteles, que eran 500, se recaudaron 650 euros. Ante la aluvión de peticiones, la segunda tirada con la que se alcanzará el 1.000.000 de carteles ya está en marcha. Muchos comerciantes ya lo lucen en sus escaparates. Primera flor, tanto como la segunda, son muy importantes para nuestra villa, tanto para comercio, hostelería, los visitantes. Bueno, es una fiesta muy, muy importante. Entonces, la única manera que teníamos de conmemorarla era solidarizándonos con este cartel. El recuerdo de todos que va a haber una segunda flor, de una manera un poco especial, pero que hay una segunda flor. Animar un poco a que Grau vuelva a ser el Grau de siempre y de toda la vida. Animar a la gente, pues que Grau seguimos estando aquí. Carteles que también se asoman desde las ventanas y balcones de moscones, impacientes por festejar y también por ayudar. Hay que apoyar en todo lo que se pueda y bueno, un granín de aquí, un granín de allí, hacemos lo que podemos. Además de los más de 1.000 euros que se esperan recaudar, se ha habilitado un número de cuenta para quienes quieran hacer una aportación extra. Y es que en Grau rendirse nunca es una opción.